portuñol. Yo estaba hablando con los profesores que estoy estudiando hace 4 meses, entonces yo voy a hablar en mi mejor portuñol, ¿está bien? Yo estoy ubicada en Brasil, en el estado de São Paulo, acá, que es donde se queda la 3M en Brasil. Entonces estoy acá en 3M, en la ciudad de Sumaré. Acá está un poquito de las cosas que me gusta, me encanta viajar, pero ahora no es posible, entonces vamos solamente viajar por las fotos. Está acá mi familia, solamente para que me conozcan un poquito más. Ya me presentaron, entonces no necesito hablar de mi currículum, pero estoy en 3M trabajando con la área educacional hace 10 años. Todavía ya trabajo con la parte educacional hace mucho tiempo, entonces yo voy a intentar traer un poquito del conocimiento obtenido por todos estos años acá en la charla de hoy. Bien, cuando vamos a hacer dientes posteriores, algunas veces es muy complejo, porque, por ejemplo, en este caso, yo estaba haciendo un cambio de una restauración antigua de amálgama por resina compuesta. La paciente tenía un poquito de sensibilidad. Mismo haciendo la radiografía, percibimos que no se percibía que era tan profundo. Empezamos a remover y no teníamos tanto tiempo para restaurar. Entonces es muy importante conocer las resinas disponibles en el mercado para que podamos trabajar de una manera más sencilla, pero con calidad, respetando las características de los materiales dentales. Entonces, a mí me gusta mucho hacer las búsquedas en PubMed. Encontré este estudio de Opdam que muestra a nosotros la longevidad cuando se compara amálgama con resina compuesta en dientes posteriores, mismo para pacientes de alto riesgo. Mira que en un acompañamiento de 12 años es posible percibir que la longevidad de las restauraciones hechas en amálgama fue la misma de la longevidad de las restauraciones hechas en resinas compuestas. Entonces, ¿cuál es el problema cuando estamos mirando para esto clínicamente? Como el amálgama es muy duro, generalmente él se queda en el diente y vamos a presentar en el diente trincas, fallas, algunas veces no tenemos la cúspide en el diente, pero el amálgama se queda en el diente. Esto es un desafío porque para reparar es más complejo. Cuando se compara con resina compuesta, generalmente las fallas están, por ejemplo, en desgaste, cambio de color, un poquito de infiltración marginal, pero es más sencilla la técnica de reparación. Entonces, la ventaja de la resina es que va a ser más fácil de reparar generalmente. Y cuando se piensa en dientes posteriores, el uso de resinas compuestas está se volviendo más rutinario. ¿Cuál es el problema de la resina compuesta? Es que es operador dependiente. Entonces, nosotros como dentistas tenemos que conocer la característica de esta resina para utilizar en la forma correcta y así respetar, por ejemplo, la contracción de polimerización, el estrés de contracción, el tamaño de cada capa, su polimerización. Entonces, es una técnica que depende de nosotros para obtenermos éxito. Y la dificultad. Cuando yo pregunto generalmente cuáles son las principales dificultades que tenemos para hacer un diente posterior. Generalmente escucho punto de contacto, sensibilidad postoperatoria y tiempo. Entonces son las 3 cosas más comunes que tenemos de dificultad. Vamos para cada uno. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Para el punto de contacto, generalmente, lo que tenemos que tener en mano es un anillo de buena calidad. Tenemos en el mercado muchas opciones de anillos acá, muchas, pero algunos de ellos son más complejos para manejarnos. Entonces, a mí prefiero los anillos como esto acá, por ejemplo.
Acá en Brasil tenemos Garrison, Palodent, que son algunas marcas comerciales que su anillo tiene una buena fuerza de separación, entonces es más fácil obtener el punto de contacto y también la matriz es más delgada. Entonces esto es importante para obtener un buen punto de contacto. ¿Está bien? Pero si tiene otros sistemas, tiene que adaptar la técnica para obtener esto. No es imposible, pero un poquito más de cuidado. El segundo punto para dientes posteriores es la sensibilidad postoperatoria. Es un problema, generalmente el paciente habla, yo hice la restauración hoy, se quedó un poco sensible por 2, por 3 días y después se pasó. Generalmente cuando hablamos de sensibilidad de este tipo, el manejo de equívoco fue en la etapa de adhesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta etapa para que no tengamos sensibilidad postoperatoria. Puede ser un equívoco de nosotros, ¿está bien? Todo va a depender del sistema adhesivo que está utilizando. Entonces, por ejemplo, se va a utilizar un sistema más antiguo como Scotch Bond multiuso. Es un sistema de técnica húmeda de 3 pasos. Vamos a hacer el grabado ácido total en esmalte y dentina y tenemos que respetar el tiempo de grabado ácido. Entonces, un ácido de calidad, claro, que se quede en posición en el diente, porque algunos no son buenos. Entonces, utiliza un grabado de calidad. Y respete este tiempo, no deje mucho más. Por ejemplo, ponemos el ácido vamos mirar para WhatsApp. Nos olvidamos y cuando volvemos está como 45 segundos. En este tiempo, el grabado se fue muy largo, por más tiempo que necesario y vamos a desmineralizar una cantidad muy grande de diente. Por mejor que sea el sistema adhesivo, no va a conseguir infiltrar y va a tener un gap. Este gap va a generar sensibilidad postoperatoria durante la mastigación. Entonces, respete este tiempo, que es de 15 segundos en la dentina hasta 30 en el esmalte. Hecho esto, vamos a aplicar el primer. ¿Cómo es la molécula que va a hacer la adhesión entre la área húmeda del diente y la parte hidrófoba, que es el adhesivo? Tiene que frotar activamente para garantizar que así consigamos evaporar todo el solvente y dejemos la capa un poco más hidrófoba para garantizar una buena adhesión. Entonces siempre frotar muy bien activamente el primer para después airear, evaporar el solvente y aplicar el adhesivo. La capa de adhesivo es totalmente hidrófoba y así vamos a tener la mejor adhesión según las investigaciones hechas. Entonces es un adhesivo que tenemos por mucho tiempo y va a continuar en el mercado. Pero cuando vamos para los dentistas, la industria siempre se preocupa con la técnica, con opciones que sean más sencillas, pero también tengan calidad. Entonces lo que hicimos fue juntar el primer con el adhesivo en la misma botella. Y así desarrollamos los adhesivos de 5ª generación de 2 pasos, como Single Bond 2. Entonces es lo mismo de grabado ácido, mismo tiempo, mismos cuidados, pero ahora vamos a pasar el primer y adhesivo en la misma botella. Para esto, lo que es importante es conocer el adhesivo. Se va a utilizar el adhesivo, por ejemplo, de 3M, tiene que saber que tiene 80% de adhesivo y 20% de solvente. Por eso vamos a aplicar 2 capas. Una gota muchas veces es suficiente para las 2 capas y tiene que frotar activamente. Entonces va a frotar la primera capa por 15 segundos en toda la superficie. Estamos hablando de dientes posteriores. Entonces, por ejemplo, si tenemos una clase 2 que tiene mesial y oclusal, vamos a frotar por 15 segundos en la mesial y por 15 segundos en la oclusal. Esto es la primera capa. Después pegamos el resto de la gota del adhesivo y frotamos la segunda capa por 15 segundos nuevamente por toda la superficie, hasta que se quede bien húmeda de adhesivo. Hecho esto, necesitamos entonces airear para después polimerizar. Entonces son 2 capas consecutivas sin polimerizar entre ellas. Y así vamos a obtener buenos resultados.
Estos dos sistemas son buenos, son conocidos, pero como ya hablé, son sistemas de grabado ácido total. Tenemos que tener el cuidado durante la hibridación. Entonces, después de grabado ácido, generalmente nosotros gustamos de secar para percibir si está blanco como aquí, que es que el esmalte está grabado. Pero cuando hacemos esto, las fibrillas colágenas se colapsan. Y si yo paso el adhesivo acá, no va a se hibridizar porque las fibrillas están colapsadas. Entonces yo hablo acá que es como cuando estamos haciendo un espagueti. Estamos cocinando, después de cocinar dejamos para secar un poquito. Si se seca de más, demasiado, no vamos a conseguir mezclar con la salsa. Pero si dejamos un poquito húmedo como acá, que es la humedad ideal, ahí sí vamos a obtener éxito en la adhesión. Entonces, para secar, no seque tanto como acá. Vamos a secar empezando con un poquito de leve jato de aire, pero después puede utilizar, por ejemplo, papeles absorbentes para secar la región con más, de forma más homogénea. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo hacía cuando yo clinicaba era pegar los papeles absorbentes de preparar café, esterilizaba, autoclavaba em pequenos pedaços e deixava em um pote. Então, solamente pegava, colocava em carro superficial e ele vai se umedecer com a umidade del diente. E se está húmedo, pega um novo e hace esto hasta que se queda com brillo, com umidade, pero não sin resecar. Esto es la técnica que tenemos que trabajar para técnicas de grabado ácido total. No me gusta manejar algodón, porque algodón algunas veces deja pedazos y así puede trabajar, no tiene buena adhesión. Entonces solamente el papel absorbente que puede comprar listo o puede preparar con filtro de café nuevo. ¿Está bien? Hecho esto, vamos a aplicar el sistema adhesivo muy bien, las capas de acuerdo con la presentación de adhesivo, airear para evaporar el solvente, entonces polimerizar. Así vamos a obtener éxito en el punto de sensibilidad. Ahora una opción que es muy buena, que 3M desarrolló, fue la opción de adhesivos universales. 3M fue la primera empresa a desarrollar este adhesivo como una categoría nueva, pero ahora tenemos muchas otras marcas en el mercado. Lo que es un adhesivo universal es un adhesivo que yo puedo escoger la técnica de grabado ácido, selectivo o autograbado, ¿está bien? Pero tiene algunas diferencias entre las marcas. Lo que yo puedo hablar de 3M es que tiene, por ejemplo, tecnología no solamente en el adhesivo, pero también en la botella acá. Tuvimos el reconocimiento de design de embalaje por su design, porque podemos utilizar con una mano solamente. También su contenido es bueno, entonces estamos a mucho tiempo reconocidos como el mejor adhesivo universal de mercado, con muy buena adhesión, pueden confiar mucho, ¿está bien? Entonces, lo que es un adhesivo universal, como Single-Bond universal, puedes escoger la técnica de grabado ácido. Si quieres hacer como Single-Bond 2, puede, grabado ácido total, pero si quieres hacer con grabado ácido selectivo en esmalte o autograbado, también puede. Entonces, puede escoger en cualquier una de las técnicas, ¿está bien? Los resultados son buenos. Esa es una ventaja de simplicidad y versatilidad de técnica. La otra ventaja es que en este caso tenemos 10 MDT. 10 MDT es un número que era de patente de otra empresa, pero ahora tenemos también. En caso de 3M, lo que importa es que su grado de pureza es muy bueno y así vamos a garantizar mejor hibridización. Entonces, por ejemplo, cuando no hacemos grabado ácido en la dentina, vamos a tener también no solamente adhesión mecánica de adhesivo, pero también adhesión química. Esto va a generar un nanolayering, que es una camada muy buena de adhesión, que tiene muy buena longevidad. Entonces, el resultado de adhesión es muy bueno por cuenta de su calidad de 10 MDT en su composición. Bien.
pero este adhesivo es un adhesivo que tiene un pH ni tan ácido, es más suave, es de 2.7. Entonces ese pH algunas veces para esmalte puede no ser tan fuerte y algunas personas prefieren utilizar con grabado selectivo, como estamos mirando acá. Entonces si vamos para la literatura, la recomendación, siempre que posible, es hacer un grabado selectivo en esmalte para después aplicar el adhesivo. Pero tenemos muchos datos que representan que se funciona muy bien en todas las técnicas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Escoja la técnica de grabado de su preferencia y vamos a aplicar el adhesivo. La gota en caso de universal es un poquito mayor, entonces puede aplicar una única capa. Pero siempre que va a manejar sistemas universales, es muy importante que apliquen, que froten una capa activamente durante 20 segundos, pelo menos 20 segundos, para garantizar que haga la hibridización en toda la superficie. ¿Tá bien? Entonces, pelo menos una capa durante 20 segundos. Y generalmente estos adhesivos tienen más solvente para todas las marcas comerciales. Entonces vamos a airear muy bien para evaporar el solvente para después fotocurar. ¿Cuál es la diferencia de single bond universal? Tiene en su composición el copolímero de Vitrebond, que es el mismo componente que tenemos en Vitrebond, en nuestro ionómero de vidrio. Esto va a garantizar una buena adhesión en dentina húmeda o seca. Entonces, no importa si está un poquito más húmedo o un poquito más seco, como por ejemplo, esto es un problema para los otros adhesivos que hablé anteriormente. Entonces, para el single bond universal no es un problema. Puede tener un poquito más de dentina húmeda o seca que va a quedar muy bien. La otra ventaja es que tiene en su botella el Ceramic Primer, el Silano. Es el mismo Silano de acá, pero en la botella de Single Bond Universal. Esto es importante porque no va a necesitar comprar un Silano aparte para carillas, por ejemplo, para postres. Entonces va a tener un buen resultado como Silano y también por cuenta de su 10 MDP como primer para metal o circonio. Entonces es un producto con mucha versatilidad que garantiza buenos resultados. Tenemos muchas investigaciones. Entonces acá tengo una que es muy reconocida. Entonces Single Bond Universal tiene más de 300 investigaciones en PubMed. Esto acá es una investigación clínica con 3 años de acompañamiento hecha por Jorge Perdigão, de Minnesota, Estados Unidos, y algunos profesores de Brasil que tienen buenos resultados aceptados por American Dental Association. Entonces sus datos son muy buenos. Otra pesquisa que me gusta mucho es esa que tiene acompañamiento clínico de 5 años, entonces tiene mucho tiempo de acompañamiento. Cuando se compara, por ejemplo, al Scotch Bond multiuso, que es el adhesivo de 4ª generación, Gold Standard, mira que los resultados de Single Bond fueron muy buenos, fueron mejores muchas veces que Scotch Bond, mismo para la técnica de autograbado. Entonces puede confiar que es un adhesivo muy bueno desde que se aplique correctamente todas las etapas de adhesión, de aplicación, de airear, ¿está bien? Entonces respecte estas etapas que va a quedar bien. ¿Cuál es el cuidado? Entonces es muy importante airear muy bien para evaporar el solvente. Entonces generalmente el tiempo mínimo es de 5 segundos, pero las personas solamente hacen algo como si hace eso, no va a evaporar el solvente. Necesita hacerlo por pelo menos 5 segundos hasta que se mueva el adhesivo, como miramos acá la onda, y se pare. Cuando está se moviendo, es que el solvente está evaporando. Y cuando se para, generalmente, porque todo el solvente ya se evaporó. Entonces, haga por lo máximo de tiempo posible para garantizar que no tenga residuos de agua o solvente en la capa de adhesivo. Hecho esto, va a tener mejores resultados. Esto no soy yo que estoy hablando, es las pesquisas. Entonces, mire esta investigación acá, que muestra que es muy importante, no importa la marca de sistema adhesivo que va a tener, que garantice esta buena etapa de evaporación del solvente.
Bien. Otra cosa que es muy importante para garantizar buenos resultados sin sensibilidad es la etapa de fotocurado. Vamos a polimerizar muy bien. Y tenga en mente no solamente utilizar una buena lámpara de calidad, pero con la técnica correcta. No deje la punta de la lámpara lejos, porque si dejar muy lejos, puede reducir la adhesión en casi 60%. Entonces, tiene que utilizar una buena lámpara, pero en la técnica correcta. ¿Está bien? Deje la lámpara más cerca del adhesivo y polimerice por más tiempo. Entonces, después de aplicar una buena capa de adhesivo con la técnica correcta, no importa si es sin Levon 2, sin Levon universal o Scotch Bond, escurra el adhesivo de su preferencia, vamos ahora a aplicar la resina compuesta. Y cuando vamos a mirar las opciones para dientes posteriores, tenemos muchas. Vamos a tener la opción, por ejemplo, de Z100, de Z350 XT, Z250 XT. Ahora también tenemos Filtech Universal, que son resinas más universales, pero también tenemos las resinas en bloque. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si estoy manejando una resina como Z350 XT, es una excelente resina con mejores resultados de resistencia mecánica, de bajo desgaste, es muy buena. Pero tengo que manejar con algunos cuidados. Como es una resina de capas, tengo que respetar esta técnica. Yo voy a aplicar una capa sin adherir en muchas paredes opuestas y polimerizar. Después tengo que aplicar la próxima capa y polimerizar por el tiempo recomendado por el fabricante. Y así vamos haciendo hasta que se termine. Entonces lleva un poco más de tiempo, un poco más de cuidado. ¿Y por qué yo tengo que hacer de esta manera? Por cuenta de su característica. Entonces tiene una contracción que no es tan alta, pero es de casi 2%. Entonces tengo que colocar en capas para manejar esta contracción, el estrés de contracción. También tengo que garantizar la adaptación de la resina en la cavidad, en la profundidad de curado, y que no tengamos así sensibilidad por cuenta de una capa muy grande de resina, que no es la idea de esta resina. ¿Por qué no? Porque si yo pongo esta resina como si fuese una resina en bloque, la tensión y contracción va a ser muy alta y va a tener problemas. Entonces tenemos que respetar, esto va a tomar un poco más de tiempo. Entonces el tiempo es una cosa importante. Yo voy a migrar para las resinas en bloque de dientes posteriores. Si yo quiero una economía de tiempo un poco mayor, pero con calidad, una opción que fue la primera de las resinas en bloque es la presentación Flow, que es en nuestro caso Filtech Bookfill Flow. Entonces puedo utilizar. ¿Por qué puedo utilizar en bloque en este caso? En caso de Filtech Bookfill Flow, estas resinas tienen una combinación de monómeros de alto peso molecular que van a contrair, sí, van, pero van a funcionar como si fuese una cama elástica. Entonces, absorbe un poco más de tensión y no se suelta de las paredes. Entonces, así vamos a garantizar que se puede llenar en bloque. En capas hasta 4 milímetros, con muchas opciones de colores, dependiendo de la marca comercial. En nuestro caso, tenemos estas 4 opciones y vamos a llenar. Y mira que, mismo teniendo un fondo más negro, vamos a tener buenos resultados estéticos. ¿Está bien? Pero es una resina fluida, tiene menos relleno. Si tiene menos relleno, no va a tener la misma resistencia para que se quede en la superficie oclusal, donde vamos a tener cargas mastigatorias muy altas, de posteriores. Y también no tenemos cómo tallar. Entonces, por esto, lo que recomienda la literatura es la técnica que llamamos de book and body, que es llenar la cavidad con la resina book flow. Siempre por esto vamos a medir la profundidad de la cavidad, porque tenemos que dejar un espacio de 1.5, 2 para la resina de recubrimiento, y la resina en bloque puede ser utilizada hasta 4 milímetros. Entonces, por ejemplo, después de una endodoncia, algunas veces tenemos 8 milímetros. Entonces, tenemos que dejar 3 milímetros para a primera capa, 3 milímetros para a segunda capa y los 2 milímetros finales para la capa de resina de recubrimiento. Entonces, siempre mira la profundidad de la cavidad
Bien, llene hasta 4 milímetros cada capa, polimerice muy bien y después finalice con la resina de recubrimiento de su preferencia. En este caso, ya generalmente utilizamos la opacidad de cuerpo porque la resina fluida tiene un poco más de translucidez y se puede quedar un poco gris. Entonces, la opción de cuerpo es una opción muy buena para la última capa, ¿bien? Por cuestiones estéticas. Entonces, este caso del Dr. William Kalash de Brasil cambió esta restauración clase 1 de amálgama, removió, aplicó, en este caso aplicó Singleton universal, pero puede escoger la técnica de su preferencia. Después viene la parte de aplicación de la resina en bloque fluido. ¿Cuál es un consejo que puedo dar? El primero, ya dije, que es respetar el tamaño de cada capa. Pero cuando vamos a manejar esta presentación en bloque, mira que es diferente de cuando, por ejemplo, manejamos una silicona fluida o entonces un protente, una brisa acrílica, que generalmente dejamos la punta totalmente submersa y vamos inserindo el material. En este caso no podemos dejar de esta manera porque la viscosidad de esta resina es un poquito diferente. Entonces, si vamos a hacer esto, podemos dejar con muchas burbujas de aire y esto puede reducir las propiedades mecánicas. Entonces, siempre que for llenar con la resina en bloque de consistencia fluida, no deje la punta totalmente submersa. Deje un poquito en la superficie enquanto va llenando y siempre entonces va moviendo la punta para cima hasta que garantice que no tenga burbujas de aire. Después de llenar toda la cavidad, dejando un espacio para la resina de recubrimiento, mira si no tiene burbujas de aire. Si tuviera burbujas, con explorador solamente las remueva, ¿está bien? Si no tuviera, perfecto. Y así ahora podemos polimerizar. Bien, entonces vamos a polimerizar respetando el tiempo recomendado para cada resina y después utilizar la resina de recubrimiento, en este caso cuerpo de Z350 XT. Bien. Mira la estética obtenida y después de ajuste oclusal, acabado y polido. En este caso, para dientes posteriores es muy buena la presentación de espirales porque es más anatómico, no tiene que cambiar por diferentes gomas de diferentes formatos, entonces va a economizar tiempo. Y siempre escurra el beige y después el rojo en sentido antihorario y siempre, siempre húmedo. ¿Está bien? ¿Por qué húmedo? Porque estamos hablando de gomas y si no tuviera humedad puede calentar el diente y no es tan confortable para el paciente. Y siempre que vamos a manejar pulido, mira cuando vamos a tener un anillo, una pulsera, alguna cosa de metal, las personas que van a pulir utilizan siempre con agua, porque así vamos a obtener un mejor contacto de la parte del abrasivo con la superficie. Entonces, acá tiene un estudio de Brasil que muestra el uso sin agua y uso con agua. Mira la diferencia de la superficie, cómo se queda mejor. También. Y siempre que for cambiar de una abrasividad diferente para otra, tiene que limpiar muy bien con agua para remover todos los residuos y no tener acá riscos como tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, muy importante siempre con humedad y limpiando entre cada abrasivo. Y mira el resultado obtenido con mucha economía de tiempo. Más rápido, pero estético. Una buena opción para dientes posteriores. Pero ahora ya es posible tener una técnica aún más simplificada, aún más sencilla, que es la técnica de resina en bloque, que tiene la misma cantidad de relleno que una resina convencional. Entonces, así vamos a economizar un poquito más de tiempo, porque esta resina tiene la misma resistencia de superficie y no necesita de la resina de recubrimiento. Entonces, vamos a llenar a cavidad, siempre midiendo la profundidad de la cavidad y haciendo la capa. Para 3M, nuestra resina en bloque es hasta 5 milímetros de profundidad para clase 2 y hasta 4 milímetros para clase 1, ¿está bien? Pero depende de la marca comercial que está utilizando. Y no vamos a necesitar de la resina de recubrimiento, es más rápido. ¿Cuál es la diferencia? No sé si conoces. Teníamos la presentación Filtech Bookfill, que es un verde un poco más oscuro, y ahora tenemos Filtech One. Lo que cambió
es que un punto que podría ser mejorado es que Filtech Bookfill tenía una característica de se quedar un poco más gris, con bajo valor, por cuenta de la característica para garantizar la profundidad de curado de toda casta. Y así tenía una buena polimerización con buenos resultados. Ahora Filtech One es un cambio de un poquito de las cosas de lo que llamamos de índice de refracción. Yo voy a mostrar después que cuando vamos a poner en la cavidad es un poco más translúcida, pero después de polimerizada para garantizar la profundidad de curado, se queda opaca, cambia su color para la opacidad de cuerpo de Z350 XT. Entonces se queda ¿qué? Estética. Entonces ahora para Filtech One vamos a obtener una resina más rápida y más estética también. ¿Cuál es la tecnología que tienen esta resina? Cada empresa trabaja con una tecnología diferente, entonces se va para otras empresas, la tecnología cambia un poquito. La tecnología que tenemos en 3M es un poquito diferente, es exclusiva. Fue desarrollada en parcería con la Universidad de Colorado, que es una de las tecnologías que son los monómeros que son diferentes. Entonces solamente tenemos en esta resina de 3M, ¿está bien? Uno de los monómeros se llama AFM. ¿Qué significa esto? Es un monómero de fragmentación adicional. Entonces, si estoy polimerizando, esta resina percibe que está generando un estrés más alto. Si percibir esto, va a se quebrar en estos monómeros, pero van a preguntar, ¿pero se quebra? ¿No va a tener un buen grado de conversión? Va, porque esta molécula, esta parte que se quebró, se junta al otro monómero que está alrededor de ella. Y así vamos a tener un buen grado de conversión en un bajo estado de estrés. Entonces, es una diferencia para AFM, que es este monómero. Tiene un estudio hecho por William Palin, de Reino Unido, que avalió el estrés presentado por esta resina, que es bajo, entonces puede utilizar con mucha seguridad. ¿Bien? Esto es uno de los monómeros. ¿Cómo vamos a mirar esto clínicamente? Entonces, mira que tenemos una matriz de poliéster acá. Acá tenemos los monómeros convencionales, de las resinas convencionales, y acá monómeros AFM. Cuando vamos a polimerizar, los monómeros tradicionales tienen una contracción, un estrés de contracción un poquito más alto. Entonces la matriz se encurva. Mira que esto sería una cavidad. Probablemente tendría fallas en esas regiones acá. Pero si estamos trabajando con monómeros como AFM, mira que mismo polimerizada no se curva. Entonces, polimeriza, pero en bajo estado de estrés para garantizar una propiedad que podemos llenar en bloque. El otro monómero que tiene también, que es exclusivo, es lo que llamamos de AUDMA. ¿También? Este monómero tiene un alto peso molecular, diferente de monómeros tradicionales. Entonces, cuando vamos a polimerizar, no es que no contrae, pero contrae un poquito menos. Y si vamos a juntar AUDMA con AFM, vamos a garantizar menor contracción y bajo estrés de contracción, que es lo que es más importante, ¿está bien? Y también tiene otros monómeros de alto peso molecular en la composición. Entonces, es una tecnología que va a nos permitir el lleno en bloque. Entonces, podemos utilizar capas hasta 4 milímetros para clase 1 o hasta 5 milímetros para clase 2. ¿Está bien? Entonces, es una diferencia muy buena de técnica, va a garantizar economía de tiempo, una técnica más sencilla. La otra tecnología que tenemos es lo que llamamos de nanorelleno, nanotecnología. Entonces, todas las partículas son en tamaño atómico, que es, por ejemplo, si estamos pensando en un hilo de cabello, acá, es dividir su diámetro 100 veces. Es el tamaño del relleno de esta resina, muy pequeño. Y así, por ejemplo, no es que no desgasta, va a desgastar, sí, como un esmalte natural, como cualquier otro material, pero cuando sale una partícula es tan pequeña que no va a percibir esta diferencia. Entonces va a se desgastar en el mismo nivel que el esmalte natural,
pero sin percibir, sin perder estética. Entonces, ¿cuál es la tecnología? Es que va a contribuir para buena propiedad mecánica, porque tiene gran cantidad de relleno, lo mismo que una resina convencional. Va a garantizar un excelente manejo, no se pega en la espátula, tiene una excelente resistencia al desgaste y va, porque es esférico y pequeño, mantener el brillo y pulido. Entonces la estética va a quedar muy buena después de muchos años. Esta misma nanotecnología fue manejada para garantizar la opacidad del cuerpo. ¿Cómo así? Si vamos para la resina Filtek Book Film, como ya hablé, tiene un índice de refracción. ¿Qué es eso? Es la interacción con la luz de la partícula y de la matriz. Entonces, antes de polimerizar, está acá el nivel de índice de reflexión de la matriz y de la carga. La carga no se cambia, pero la matriz se cambia. Después de fotocurar, el nivel de índice de la matriz se queda al mismo nivel de la carga. Es por eso que se queda un poquito gris. Ahora, en la versión de Filtek One, es diferente. Entonces, empieza con el índice de refracción de la matriz en mismo nivel, para garantizar así buena polimerización, porque es una capa más larga. Pero después de polimerizada, siempre el cambio de la matriz va a ocurrir. Y con esto vamos a tener diferencias entre los índices que va a garantizar la opacidad mayor para esta resina después de polimerizada. Es solamente la interacción de la luz con el substrato de la restauración. Y otra cosa que es muy interesante de esta resina es economía de tiempo, más rápida. Tenemos muchas investigaciones que muestran que es más rápida. Entonces vamos a, por ejemplo, utilizar resinas que todo el mundo hace restauraciones en dientes posteriores siempre, ¿sí? Y tenemos otros estudios que muestran la diferencia, pero a mí me encanta este estudio de Brasil, de Marcos Barcelero, que fue presentado en IADR de Inglaterra. Él comparó la presentación de ZT350 XT con un adhesivo convencional, comparado a la técnica de single bond universal con la presentación de resina en bloque en cápsula. Él percibió que la diferencia de tiempo de economía era de, por ejemplo, 15 minutos en media por restauración. Entonces, si tú haces 3 restauraciones posteriores por día, va a economizar 45 minutos de su tiempo. Es mucha cosa. Entonces, es una buena idea si quieres tener rapidez, economía de tiempo, pero con un buen material. El más interesante es que no aumentó el riesgo de sensibilidad postoperatoria, mismo sin un tamaño de capa más largo. Entonces, es una técnica muy buena. Esto fue una pesquisa clínica también, con 43 pacientes. La otra diferencia es que vamos a tener la presentación de jeringa, pero también de cápsula. Creo que el precio no es diferente. Acá en Brasil manejamos el mismo precio para las dos presentaciones y las dos tienen la misma cantidad de 4 gramos. Entonces es una jeringa de 4 gramos o 20 cápsulas que totalizan 4 gramos, la misma cantidad. Para esto tenemos ahora una jeringa para utilizar esta cápsula que se llama jeringa Filtek. Para todas las cápsulas de 3M es posible utilizar. Es una jeringa muy ergonómica. Esta parte gris acá se mueve, entonces no se precisa preocupar con la posición de la cápsula, porque se va a hacer un diente superior, basta mover acá para arriba o para abajo. Entonces es muy fácil. Si estamos manejando la cápsula, una de las ventajas de ahora durante el periodo de pandemia es que es uso único, uso en paciente y descarte. Entonces, el riesgo de contaminación cruzada es más bajo cuando se compara la presentación de jeringa. Y también esta jeringa acá es autoclavable. Entonces, puede tener un cuidado a más si quieres esta presentación. ¿Está bien? La otra ventaja es que 3M manejó el design de esta punta. Entonces, es una punta más larga de 8 milímetros para alcanzar cavidad más profunda. Y otra cosa es que tiene un diseño inteligente. Entonces, cuando estamos inseriendo la resina en la cavidad, mira que su adaptación
es muy buena. Se queda como se parece un poco más fluida, pero no es una resina fluida, es la misma resina de la jeringa, pero se queda con más facilidad de adaptación, o que es muy bueno para un diente posterior. Es una otra ventaja y después na hora de tallar está en la misma consistencia, es muy sencillo. ¿Bien? Una preocupación de resina en bloque es que si estamos manejando la resina en bloque, no es porque es en bloque que garantiza una polimerización en bloque. Entonces tenemos que tener una lámpara de buena intensidad, de buena calidad, en la técnica adecuada. Porque si no tuviéramos y no polimerizarmos correctamente, va a acontecer lo que yo hablo de efecto trufa, ¿sabe? El chocolate, que la parte externa está más dura, pero internamente no. Si esto ocurre con la resina, vamos a obtener fallas, el paciente va a tener sensibilidad, va a tener desgaste, infiltración, caries secundarias, y no es lo que queremos. Entonces tenemos que respetar algunas cosas para manejar una resina en bloque. Una de las cosas que es muy importante es una lámpara que sea de alta intensidad y colimada. Puede escoger la lámpara que tiene en su país. Lo que yo puedo hablar, por ejemplo, de Lipar, es que es una lámpara que se llama Deep Cure, porque tiene una buena colimación. Mira acá la diferencia. Como se llega a más cantidad de luz en profundidad y de forma homogénea, lo que es importante cuando se compara a la competencia. Entonces, no es que tiene que tener Edipar, pero si tuviera otra lámpara, algunos cuidados van a ser necesarios. Entonces, prefiero una lámpara más sencilla, con mejores resultados. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una lámpara colimada? Si estamos polimerizando, muchas veces no miramos para la luz azul, porque sabes que esta luz azul no es buena para nuestros ojos. Entonces Google, Apple ya está preocupado con esto y están manejando la luz que tiene en nuestros teléfonos, por ejemplo. Entonces tenemos que manejar sin olhar, sin mirar directamente. Pero si no hacemos esto, estamos polimerizando con LED, por ejemplo, de menor costo, una lámpara más barata. Y si de repente movemos nuestras manos, esto va a se quedar un problema, porque como no se trata de una lámpara colimada, un poquito que nosotros movemos, por ejemplo, hacemos algunas veces esto va a tener fallas de polimerización en esta región acá. Pero si tienes una lámpara un poco más colimada, este riesgo existe, pero es más bajo. ¿También? Entonces es una ventaja de tener una lámpara colimada. Y tenemos que polimerizar también con la técnica correcta. Entonces siempre tenemos que mirar para las instrucciones de uso. Entonces para capas de clase 1, la recomendación de Filtech One, de Filtech Bookfill, son capas hasta 4 milímetros cada una. Y tenemos que polimerizar se fue con el par de Picure por 20 segundos en cada región. Y si fue una lámpara diferente, 40 segundos, el doble de tiempo. Si es una clase 2, como vamos a polimerizar por más regiones, vestibular, lingual, la capa puede ser hasta 5 milímetros de profundidad, también en la región proximal, y después de llenar vamos a polimerizar. La importancia de tener una lámpara, por ejemplo, también de alta intensidad, es que podemos polimerizar por solamente 10 segundos por cada fase del diente, oclusal, vestibular y lingual. Si tengo una lámpara un poquito más fraca o ni tanto colimada, yo tengo que polimerizar por 20 segundos en cada región, o me va a tomar mucho más tiempo. Es lo mismo para núcleo de relleno. Puedo utilizar esta resina para esto, pero tengo que respetar esta técnica de tamaño de capas y tiempo de polimerización. La otra cosa que yo estoy polimerizando con la lámpara que es homogénea, de buen diámetro, por ejemplo, el par tiene 10 acá. Se tengo un molar clase 2, vamos a polimerizar, por ejemplo, solamente 2 veces por oclusal, y en esa región proximal puedo polimerizar por vestibular y por lingual, pero pocas veces. Pero si tengo una lámpara que algunas veces tiene un poquito más de intensidad, mira que acá
llega a casi 2.200, pero no es homogénea. La punta está acá en esa parte negra, pero tiene regiones que no tienen nada de lámpara acá. Entonces, si estoy polimerizando, yo voy a tener que compensar esta característica de esta lámpara polimerizando más veces para que toda la resina reciba esta luz. Entonces, yo voy a gastar más tiempo. ¿Cuál es el riesgo? Que este tiene una potencia más fuerte, una radiancia más fuerte y puede generar más calor. Es mejor utilizar una lámpara que es más potente y genera por menos tiempo calor do que una lámpara que tiene una punta menor, que tiene una potencia más alta, pero va a tener que ser utilizada por más veces y generar más calor. Los daños para la pulpa son peores, ¿está bien? Entonces, mira que es una diferencia que tenemos que tener en mente cuando vamos a polimerizar una resina en bloque. No solamente na resina em bloque, pero qualquer cosa que vamos a polimerizar, ¿está bien? Entonces, la ventaja es que si yo tengo una lámpara colimada, 2 tiros de luz es suficiente, pero si no tengo que compensar las áreas que no recibieron luz acá, entonces voy a tener que polimerizar por más veces para garantizar que todo reciba luz. Esto no soy yo que estoy hablando, es la literatura. ¿Por qué? Porque si vamos a manejar, tenemos que tener estos cuidados. Entonces, no sé si conoces Richard Price. Richard Price es un cientista, un investigador que está ubicado en Halifax, en Canadá. Él es el presidente de la Comisión de Polimerización del mundo. Entonces, todo el mundo se reúne en Halifax para discutir la posibilidad de mejorías en polimerización. Ellos hicieron muchos encuentros, algunos que dijeron que tenían que polimerizar con la punta de fibra óptica, con la punta limpia, sin sujidad, porque esto puede atrapalhar el pasaje de luz, que no se puede dejar lejos, que tiene que dejar cerca, sin angular, que tiene que manejar las resinas en bloque, que fue el segundo encuentro, con un poquito de cuidado. Entonces, siempre, por ejemplo, en este estudio, tiene que medir la profundidad de la cavidad. Por eso es muy importante esta etapa, porque cada vaca tiene un tamaño de capa adecuado. Después de manejar esto, para no cometer equívocos, el otro punto es el punto de contacto. Entonces, tiene que manejar una buena matriz, ¿bien? Y después de llenar la cavidad, la técnica de polimerización es importante, no solamente una buena lámpara. De nada adianta tener una buena lámpara si no aplicarla correctamente. Entonces, tiene que manejar con la técnica correcta. Entonces, no deje lejos y no haga ángulos. Deje siempre la luz perpendicular a la superficie, más cerca posible por el tiempo recomendado por la marca de la resina, no por la lámpara. Tiene algunas lámparas que hablan, yo puedo utilizar por 3 segundos. Pero esto no es adecuado para la técnica de formación de las ligaciones cruzadas de los monómeros para transformarlos en polímero. La polimerización se queda muy rápida y va a tener muchos monómeros residuales que van a generar fallas. Entonces es mejor respetar por 20 segundos, por 10 segundos. Mira en las instrucciones de uso para no cometer errores. ¿Está bien? Y siempre que tuviera clase 2, polimerizar por todas las fases para garantizar mejor polimerización en la región de la caja proximal. ¿Por qué esto? Quando estamos falando de luz, luz não hace curva, hace o quê? Sombra. E se estamos manejando um diente posterior, por exemplo, algumas lâmpadas como el par, não sei se consegues mirar acá, tem essa área mais não tão longa, não tão larga, um pouco mais corta. Isso vai permitir um bom acesso a los dientes posteriores. E por que isso é importante? Eu consigo polimerizar melhor esta região. Si yo tengo una lámpara que tiene una punta un poco más larga, yo tengo que tener más cuidados, porque si voy a polimerizar, no consigo dejar la lámpara perpendicular. Y si voy a polimerizar, como yo hablé, luz no hace curva.
en esta región va a tener sombra. No sé si percibió, la región que tenemos más cantidad de fallas, según las investigaciones, es la pared gengival en la caja proximal. Entonces, es porque la luz no llega y generalmente también acá tenemos un poco más de humedad, no conseguimos hacer un buen aislamiento. Entonces, tenemos que tener un poco más de cuidado con esta técnica, ¿está bien? Principalmente con la polimerización. La otra cosa que me preguntan mucho, yo estoy manejando una resina en bloque. Yo voy a polimerizar y yo tengo una lámpara que es Polywave, que tiene luz no solamente azul, pero también violeta. ¿Cómo voy a manejar? Según la literatura, algunos cuidados son necesarios. Por ejemplo, acá tiene Tetric en Cerambook Fill de Ivoclar, que es una resina que necesita, teóricamente, por cuenta de su fotoiniciador, de luz azul y de luz violeta. ¿Vale? Pero cuando vamos a mirar separadamente cada lámpara en esta investigación hecha por Richard Price y Rugbert, que es una persona muy conocida en esta área, mira que la luz azul llega hasta 4 milímetros, llega más fuerte cuando comparada a la luz violeta. Luz violeta solamente llega hasta 2 milímetros. ¿Y cómo vamos a iniciar los monómeros que están abajo, acá, en la resina en bloque? Mira que aquí es oclusal, aquí es la base de la cavidad. Entonces tenemos que tener cuidados, porque las lámparas que son Polywave tienen generalmente 3 a 4 lámparas, una de ellas violeta. Entonces en esa región no va a llegar luz. Entonces tenemos que polimerizar moviendo la punta del LED durante la polimerización para garantizar que toda la resina reciba luz azul y va a se polimerizar hasta la base de la cavidad para una resina en bloque. O entonces yo polimerizo durante los 20 segundos así y después yo tengo que polimerizar así. Eso no va a ocurrir con la lámpara que es monowave, por ejemplo, el par es monowave que es totalmente azul y totalmente colimado, entonces puede garantizar mejor profundidad de curado cuando se compara a una lámpara polywave. No estoy hablando que polywave no es bueno, ¿está bien? Solamente tenemos que manejar de maneras diferentes y vamos a gastar más tiempo. Y si el tiempo es importante, va a gastar más tiempo porque cada capa tiene que ser polimerizada más veces. Otro estudio hecho considerando lámparas diferentes fue esto, publicado también en un congreso ADRR, que comparó Filtech Bookfill de 3M con Tetric y Ceram Bookfill, que tiene este monómero, que es para Polywave, y Sonic Fill de Care, que es también en monowave. Entonces, Filtech Bookfill y Sonic Fill, que solamente necesitan de luz azul, con Tetric, que puede ser Polywave. Polimerizaron estas resinas con diferentes lámparas. El par Deep Cure, que es solamente azul, Blue Phase Style y Valo, que es Polywave, Valo sin hilo acá, y Demi Ultra, que es solamente azul. Entonces estamos con 2 lámparas monowave y 2 lámparas polywave. Y miraron para la profundidad de curado, profundidad de polimerización. La mejor combinación que polimerizó mejor en profundidad fue la resina de 3M con el par de 3M. Garantizó acá A. Se vamos para Tetric en Cerambook Fill, esperava-se que fosse melhor com Blue Phase ou Valo, pero se quedou melhor com el par Deep Cure. Mira acá. E se vamos a mirar com as lámparas Polywave, foram abaixo. Então, por cuenta de la luz violeta, temos que ter cuidados para algumas polimerizações em grande profundidade. ¿Está bien? El otro estudio mostró que no hay necesidad de una lámpara polywave cuando se compara una lámpara monowave de buena calidad. Entonces, se necesitar una buena lámpara de colimación de profundidad, el par tiene se mostrado muy bien. No es porque trabajo en 3M, ya estudié mucho polimerización, entonces los resultados en las investigaciones son muy buenos. Bien.
algunos consejos para utilización de la resina en bloque. No sé si quiere hacer el intervalo ahora o si puedo seguir. Eh, Quizás podríamos hacer ahora 5 minutitos, Sí, yo creo ujú, que sí, para sí, que se pare alguien un poco, un café o algo así, 5 minutos y retomamos. Eh, sí. ¿Tiene alguna sí, duda hasta ahora? ¿Cómo está? yo creo que estamos bien, vamos a seguir dejando las dudas para el final, ¿te parece? ¿Está bien? Ujú, Son perfecto. las 7, 1 minuto, a las 7, 6 minutos retomamos, Ujú, está ¿sí? bien. Hasta Ya, luego entonces. sí, 1 minuto.